Bueno, vamos a abrir la palabra del Señor esta mañana, hermanos. Vamos a estudiar con la ayuda del Señor el tema que el Señor puso en mi corazón. No te conozco. Ese es el tema que yo le puse al mensaje hoy. No te conozco. Pensando en que cuanto más tiempo pasamos con una persona, pues más le conocemos. Cuanto más le conocemos, más sabemos de cómo es esa persona. Y cuanto más sabemos de cómo es esa persona, entonces más nos ayuda para decidir si queremos continuar con esa persona o no. Yo estaba haciendo cuentas y con mi esposa yo ya tengo 36 años de relación. De esos 36 años, pues 4 años más o menos fueron del noviazgo. Y los demás ya es como marido y mujer. Entonces, lo que quiero decir que con ella ya estamos haciendo una historia juntos. Y nuestra relación es tan íntima que hay cosas que ya no se tienen que decir, la mirada lo dice todo. Yo puedo estar aquí con usted hablándoles y si volteo y cometo el error de voltearla a ver a ella, me echa una mirada donde me tambalea todo. Y no tiene que decir nada. O con una mirada me echa las porras que me hace sentir adelante, estamos bien. ¿Por qué? Porque esa es la intimidad que hemos desarrollado, de pasar tiempo juntos, de estar siempre en lo mismo, de luchar, claro que sí, luchar, porque no es fácil. Entonces, pensando en eso, hermano, necesitamos entender que nosotros tenemos que buscar tener una relación cada día más íntima con Dios. Ese es el meollo del mensaje esta mañana. De que busquemos, luchemos, nos esforcemos por llegar a tener una relación más íntima con Dios. Porque esa relación más íntima va a reflejarse con cómo hacemos las cosas, cómo vivimos, cómo hablamos. Amén. Quiero que lean conmigo en 1 de Juan capítulo 2. Mire lo que dice la palabra de Dios. 1 de Juan capítulo 2, versos 3 al 6. Dice la palabra de Dios. Y en esto sabemos que nosotros ¿qué? Que nosotros ¿qué, hermanos? Le conocemos. ¿Sí qué? Si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es ¿qué? ¿Cuántos mentirosos hay acá? Nadie, ¿verdad que no? Dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Verso 5 dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. ¿Por qué, hermanos? Verso 6, porque el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Amén. Entonces yo al tema le puse no te conozco. Y ahorita voy a llegar al punto, pero quiero llevarlos por estas dos palabras que están aquí en estos versículos. Dice que nosotros cuando decimos que le conocemos, debe de haber dos características según este versículo. Nada más dos, no más. No dice cuánto sabes, no dice cuánto haces, no dice nada de eso. Solamente dos características según este versículo. Dice, si dices que me conoces, estoy parafraseando aquí, tú debes guardar mis mandamientos. Esto es lo que Dios por este versículo nos está diciendo. Si tú dices que me conoces, debes guardar mis mandamientos. ¿Qué significa guardar? Retener. Amén. Contenerlo, valorarlo, hacerlo. En otras palabras, obedecer es lo que está diciendo. Obedecer.
Y la segunda característica es andar como Él anduvo. Tiene que ver con el con el tipo de vida que vives, que vivimos. Yo no puedo decir que conozco a Dios y hago cosas que Jesús nunca hizo, que Jesús nunca haría. Porque cuando dice aquí Pablo, debe de andar como Él anduvo, no está literalmente diciendo que debemos andar como antes, que no tenía nada, descalzo. No está hablando en ese contexto. Está hablando de cómo Jesús trataba a la gente. Cómo Jesús se compadecía de la gente. Para Jesús no había nada más importante que la gente. Por eso es que cuando llegó a Jerusalén, ya en el tiempo de su partida, dice que al mirar toda la ciudad de Jerusalén lloró, porque miró a todo el pueblo, dice, como ovejas descarriadas, que no tienen pastor. Se compadecía. Entonces Pablo dice que el que dice que permanece en él debe andar como Él anduvo. Entonces yo le puse al tema no te conozco, porque yo quiero que nos hagamos esta pregunta: ¿le conocemos a Él? Yo platicaba con mi esposa ayer sobre una pareja que conocemos, que está pasando por un momento difícil como matrimonio. Entonces, platicando mi esposa y yo, pues ella me daba su punto de vista como mujer, y luego yo le daba mi punto de vista como hombre. Pero ya después me puse a platicar con ella, le dije, mira, cuando la palabra de Dios nos enseña y nos instruye y verdaderamente le ponemos atención, todas estas cosas no deben de suceder, para nada. Porque la Biblia dice que somos uno como pareja. Y la Biblia dice que no debemos separarnos, nunca, a no ser por mutuo consentimiento y solo para orar. Lo que quiere decir que la mayoría de los problemas matrimoniales se dan porque no existe esa intimidad total en la cual la persona se va relacionando de tal manera que no hay lugar para un problema allí. ¿Sí estoy explicando? Entonces, yo le decía a mi esposa, entre más yo me relaciono contigo, mi amor por ti se convierte más y más firme, que yo ya no me preocupo por mí, yo estoy pensando en ti, porque tú eres la que piensas en mí. Yo sé que si yo pienso en ti, yo no me preocupo por mí. Entonces, aquí dice Pablo, dice que si uno dice que permanece en él, guarda sus mandamientos y anda o vive como él vivió. Mire cómo dice Juan 3:16. ¿Cuántos saben ese versículo de memoria? Amén. No lo tenemos que leer, pero para los que no lo sepan de memoria, si hay alguno que lo dudo, pues ahí dice la palabra de Dios de esta manera. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único, unigénito, dice aquí, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, mire aquí esto. Juan, estuve diciendo Pablo. Juan dice, nosotros le conocemos si, número 1, guardamos sus mandamientos. Número 2, si andamos como Él anduvo. Pero acá el versículo donde Jesús habla, porque es Jesús el que dice, de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, Juan dice, nosotros le amamos si, le conocemos, si guardamos. Jesús dice, Dios nos ama porque. A ver si puedo explicar esto como juego de palabras. Nosotros le amamos a Él si guardamos. Dios nos ama a nosotros porque. ¿Porque qué? Porque número 1, porque ha dado a su... Bueno, primero porque nos creó, ¿no? Nos dio la vida, nos mantiene, nos sostiene. Pero número 2 aquí dice porque nos ama de tal manera que dio a su Hijo para que todos nosotros no nos perdamos.
¿Sí estoy explicando? En otras palabras, Dios ya nos muestra que nos ama tanto por lo que ha hecho por nosotros. Pero Juan está diciendo que nosotros, si verdaderamente le conocemos como decimos, entonces tenemos que demostrarlo también. ¿Sí lo estoy explicando? Es como el juego de palabras que dice Santiago. Mire, quiero que lean conmigo Santiago, capítulo 2, verso 17. Hablando Santiago dice estas palabras. Mire, dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. ¿Cómo dice? Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. En otras palabras, la fe por sí sola no es suficiente, hermanos. Entendamos aquí, esto no tiene nada que ver con la salvación, ¿ok? No estamos hablando de la salvación, porque para ser salvos, dice la palabra de Dios, que es importante solamente creer. Pero estamos hablando del diario vivir aquí. Dice que la fe sin obras de justicia no es suficiente. La fe se demuestra con las buenas acciones, es lo que está diciendo. Y como dice Santiago, hay quienes pueden argumentar, porque los hay. Yo no sé si los han escuchado, yo los he escuchado siempre. Hay quienes argumentan: no es que yo tengo fe. ¿Por qué no trabajas, hermano? Es que yo sé que Dios me va a proveer. Es que yo sé que Dios me va a sostener, y nunca salen a buscar trabajo. No es así. La fe sin la actitud, sin la acción, no es suficiente, lo que está diciendo Santiago. Entonces por eso dice: muéstrame tu fe sin tus buenas acciones, y yo te voy a demostrar mi fe por mis buenas acciones. Entonces eso es lo que está dando a entender Juan cuando decimos que si alguno dice que le conoce, tiene que guardar su palabra, las acciones. Tiene que vivir como Él. Amén. Por eso, hermanos, es importante entender que para tener esa mejor relación con el Señor, tenemos que pensar en por lo menos dos cosas aquí rápido. Que nuestra forma de hablar va a revelar cómo le conoces. ¿Qué quiero decir con esto? El nombre que tú le das a Dios cuando hablas con Él o cuando hablas de Él, revela cuánto le conoces. ¿Cuántos sabían eso? Cuando tú hablas del Señor y te refieres a Él como Altísimo, Todopoderoso, grande, majestuoso, habla de que sabes quién es, pero no está hablando de que le conoces todavía. David habla en el Salmo 103 y él dice estas palabras, dice: bendice alma mía a Jehová. Él se está hablando a sí mismo, se está exhortando, dice: bendice y bendiga todo mi ser su santo nombre, dice. Y luego lo vuelve a decir: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y luego mire cómo él sigue diciendo, dice: Él es el que perdona tus iniquidades. Todos conocemos la historia de David, ¿verdad? David falló, David cometió adulterio, cometió asesinato. Entonces, él sabía lo que estaba diciendo cuando dice: Él es el que perdona todas tus iniquidades. Entonces, cuando tú has experimentado eso de parte de Dios, tú lo vas a conocer como un Dios perdonador. ¿Sí estoy explicando? Y luego dice: es que sana todas tus dolencias. Si tú has experimentado de parte de Dios una sanidad, entonces tú le conoces ya como tu sanador. Le vas a decir: mi sanador, yo necesito que me ayudes esta mañana. Me siento enfermo, me siento débil. Y como tú le conoces como tu sanador, tú le vas a hablar ya como con una conversación más personal. Una ocasión escuché a un pastor haciendo una ilustración de la relación que se da entre los hijos y los padres.
Y estaba haciendo esta ilustración y a propósito, esta semana estaba viendo unas fotografías, algo que nunca se había visto, lo sacaron ahí, donde el presidente John Kennedy, cuentan, y hay fotografías que lo muestran esto, donde dicen que tenía a su hijo pequeñito, un niñito, ahí lo ven en las fotos, pasan las fotos, un niñito como de 3 años. Dice que nunca pudieron detener a ese niño de meterse incluso en las reuniones donde se tomaban decisiones nacionales de seguridad. Dice que el niño se metía allí y ahí estaba sentado a los pies del presidente y nadie lo podía detener. Y el presidente decía, no, déjenlo, él es mi hijo. Él podía entrar a la oficina y aunque estuviera él en juntas muy importantes, él llegaba. ¿Por qué? Porque esa era su relación con su padre. El niño nunca tenía que pedir permiso. El niño nunca tenía que hacer nada para llegar a su padre. Y nosotros, hermanos, como hijos de Dios, la palabra del Señor nos enseña que en Cristo Jesús nosotros tenemos esa relación con el Padre. Podemos llegar a esa intimidad con Él. Entonces, este pastor que estaba haciendo la ilustración decía, cuando tú llegas a tu casa y tu hijo se acerca a ti, tu niño nunca te va a decir, Padre mío, proveedor de mis alimentos, que me compra mi ropa, que me lleva a la escuela, te pido que me ayudes en esta noche porque mi corazón está lleno de miedo. Así lo estaba dramatizando. Dice, el papá se le va a quedar viendo diciendo, ¿qué traes tú? ¿Estás loco o qué? Y de la misma manera, decía el pastor, de la misma manera a veces nosotros, como no tenemos esa intimidad con el Señor, esa relación con Él, así hablamos. No como quien le conoce, papá. Yo he oído a unos hermanos que se refieren así, papá, ayúdame. Qué bonito se oye eso. Por eso decía, la forma como hablas con Él revela cómo le conoces. ¿Sí estoy explicando? ¿Cómo oras? Cuando tú oras con Él, así como ese niño, Padre de los cielos, Dios Todopoderoso. Es bonito así. Le da el respeto que merece. Pero eso revela que no le conoces aún. Por eso yo sí he dicho esto, hermanos. Cuando el Señor dijo hay que orar en todo tiempo y no desmayar, no se refería a Él literalmente a que tienes que hincarte y postrarte, aunque ese es un gesto bonito de reverencia. Pero habla de que donde quiera que estés tú puedes estar platicando con Él. Es más, hay momentos, hermanos, en los que el silencio, cuando estás en la presencia de Dios, revela tu relación con Él. Yo le decía a mi esposa cuando hablábamos de esta pareja, le digo, mira, a tal grado ha llegado nuestra relación tuya y mía que nosotros podemos ir a un viaje a King City, hermanos. Son 6 horas de camino. Y podemos ir callados y no sentir la necesidad de que tenemos que llenar un hueco, un vacío ahí, hablando. Yo voy a veces con un cliente a recoger materiales y eso lo estuve pensando en relación al mensaje. Ando yo con el cliente y como que se siente la necesidad de estar hablando. ¿Por qué? Porque no hay una relación íntima. Simplemente nos conocemos. Él es mi cliente, yo le trabajo a él y es una relación de patrón a trabajador. Entonces como que esa relación no está tan así de confianza que se siente incomodidad cuando hay silencio. Pero cuando hay intimidad uno puede estar callado como pareja hablando. Y no hay necesidad de decir nada. ¿Por qué? Porque así es la relación íntima. ¿Sí están conmigo? ¿Me están siguiendo? Entonces Dios, hermanos, quiere que cuando tú ores con esa convicción de que tú tienes una relación con Él. Tú te relacionas con Él día a día porque le conoces cada día más, porque le amas. Por eso, hermanos, muchas veces
nos pasa lo que le pasó a aquel pastor en una ilustración que vi. Un pastor que oraba, no sé si ya lo conté aquí o no, pero este pastor dice que oraba junto con toda la congregación y ayunaba para que una licorería que estaba a un ladito se cerrara. Y oraban y oraban y oraban. Y un día, ¿qué creen que pasó? Se quemó la licorería. Y el dueño de la licorería levantó una demanda en contra del pastor y la iglesia. Entonces fueron a corte y estaba el juez y estaba escuchando al dueño de la licorería diciendo: yo quiero demandar a estos porque por culpa de ellos mi licorería se quemó. Y dijo el pastor: no es cierto, eso no es verdad, nosotros no tenemos nada que ver con eso. Nosotros no hicimos nada. Nosotros solamente orábamos. ¿Y sabe qué dijo el juez? Qué ironía, dice. Es la primera vez que miro yo que un ateo cree en el poder de la oración y un pastor que no cree que la oración tenga efecto. Y así nos pasa a veces. Así oramos a veces, convencidos, hermanos. Oramos convencidos. ¿Pero de qué? De que Dios no va a hacer nada. ¿Sí estoy explicando, hermanos? Y eso es lo que nos pasa, hermano. Necesitamos entender que nuestra relación con Dios necesita pasar a otro nivel, a un nivel de intimidad donde tú sabes con quién hablas. Tú sabes quién es Él. Estábamos cantando, hermanos, milagroso, abres caminos, cumples promesas. O sea, los cantamos y en el canto suena bonito. Yo no sé si a usted le pasa, pero a mí se me achina la piel cuando yo estoy pensando en lo que estamos cantando. Yo me quedo callado muchas veces porque se me llena la garganta de que quiero llorar de gozo, de alegría, por ver estas realidades. Aunque no pueda verte, sé que estás obrando. Pero de eso se trata, iglesia, que la relación, tu relación, mi relación con Dios vaya a otro nivel cada día más, cada día más. De tal manera que cuando tú hablas con Él no tienes que hacer unas oraciones como dijo Jesús, no tienes que orar tanta palabrería. Suena bien bonito escuchar a alguien que ora: Padre de los cielos, misericordioso, bondadoso, todopoderoso. Suena bonito, uno dice: wow, qué bonito orar así. Y no estoy diciendo que está mal. Lo que estoy diciendo es que yo siempre he usado la ilustración de los niños, que los niños tienen tan clarita la relación que tienen con sus padres que no dicen muchas palabras. Tengo hambre. Y ya saben que la mamá va rápido a darles. Abren el refrigerador, sacan. ¿Por qué? Porque saben que eso es de ellos. Esa es la relación que Dios quiere que tengamos. Por eso Jesús dijo: si no te haces como uno de estos niños, no verás el reino de Dios. No puedes entrar. Es interesante, iglesia. Tenemos que pasar a ese nivel de relación más íntima con Dios, porque me duele, pero mire esto que les voy a decir. Hay 3 clases de cristianos y tenemos que tomar una decisión. ¿Qué clase de cristianos somos nosotros? ¿Está listo? La primera clase es los cristianos de temporada. Esos son aquellos que llegan a la iglesia solamente cuando o es una fiesta, va a haber comida gratis, o viene Navidad, viene Thanksgiving, y ahora ya está a Halloween. Llegan a la iglesia algunos. Cristianos de temporada, toda una vida viviendo su vida normal y solamente llegan a la iglesia 1, 2 o 3 veces por año. Amén. Hay otros cristianos, los
que son cristianos condicionales. Si Dios me da trabajo, entonces yo le voy a servir. Si Dios me responde mi necesidad, entonces yo voy a ser más fiel en la iglesia. Si Dios me hace, si Dios, y siempre si Dios. Esa es la condición. Y como no pasa así muchas veces, pues no llegan a la iglesia. No, y luego lo peor de todo es que esos que son cristianos condicionales dicen, no, es que yo tanto que le pedí no me hizo caso. ¿Por qué? Porque en su corazón no hay una relación íntima con Dios. No, pero que si Dios me amara no hubiera permitido lo que me pasó. Son cristianos condicionales. Amén. Y número 3, el cristiano que renuncia a todo. El cristiano que está dispuesto a seguir a Dios. Aquel que ha entendido lo que decía Jesús. Jesús decía, todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Dice, pero el que la pierda por causa de mí, la ganará. Y esos son los cristianos que queremos ser. Amén. Aquellos que hemos entendido que de qué nos sirve, como dijo Jesús, de qué nos sirve ganar el mundo si perdemos nuestra alma. Yo decía las semanas pasadas, la vida todo es importante, pero no tenemos que descuidarnos de tal manera que lo que nos parece a nosotros urgente, que es el trabajo, es el suplir las necesidades de la casa, es el hacer lo que nos corresponde hacer como familias, nos haga perder de vista lo importante que es la vida espiritual. Pablo llegó a entender esas palabras, por eso en Filipenses, acompáñenme a leer Filipenses 3:8, mire lo que dice. Ya Pablo entendiendo esta realidad, y ese es el nivel de relación que tú quieres en tu vida, que yo quiero en mi vida. Dice Pablo estas palabras, Filipenses 3:8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo, ¿por qué dice? Por basura, para ganar a Cristo. Mano, Pablo no está diciendo que todo en la vida es basura, no. Pablo lo que está diciendo es que cuando compara el conocer a Cristo con todo lo demás, realmente todo lo demás parece basura. Eso es lo que está diciendo. Y ese es el nivel de cristianos que tenemos que buscar ser, hermanos. Tener esa intimidad con el Señor de tal manera que llegue un momento que no te importa nada. Nada, así como los niños. Siempre me gusta ver los niños. Yo, ahora que el Señor me ha bendecido con ya 4 nietos y observo la actitud de los niños, cómo yo he aprendido a amar a Dios. La forma como ellos se relacionan, tan natural. No tienen que pedir mucho, no tienen que decir mucho, una mirada, una sonrisa, lo dice todo. Y yo creo que Dios, por eso la palabra de Dios dice que cuando tú tienes esa relación y no sabes cómo orar, dice el Espíritu Santo, con gemidos indecibles, Él endereza tus palabras para delante de Dios. Esa es la relación íntima que Dios quiere que tengamos. Amén, iglesia. El punto es este, ya lo dije y lo voy a seguir repitiendo. Hay que llevar nuestra relación con Dios, hermanos, a un nivel más alto. Yo no sé cuál sea tu relación con el Señor, pero tú sí sabes. Yo sé mi relación con Dios y yo sé que necesito llevar mi relación a un nivel más alto. Y yo le pido al Señor que me ayude, porque yo los puntos que di ahorita, si le conocemos, como decimos, si le conocemos, ya para terminar, obedecemos su palabra.
Si le conocemos, vivimos como Él quiere que vivamos. Si le conocemos, tenemos una relación íntima cada día más profunda. Amén. Pero hay una pregunta que me surge, que yo creo que usted se está preguntando. Entonces, ¿por qué el tema se llamó No te conozco? Porque se me vino a la mente lo que Jesús respondió en una ocasión en Mateo capítulo 25. No lo voy a leer, les voy a contar poquito. Había 10 vírgenes, mujeres vírgenes, que estaban esperando casarse con el novio, dice. Y dice que ellos le estaban esperando día y noche, las 10 vírgenes. Y tenían su aceite todas las noches para prender la lámpara, porque no sabían en qué momento iba a llegar el novio. Entonces hubo un momento cuando a 5 de esas vírgenes se les acabó el aceite, porque no estaban preparadas. Y rápido se acercaron a las otras 5 vírgenes y les dijeron: danos de tu aceite, porque no tenemos. No queremos que vaya a llegar el novio y nos agarre a oscuras. Y dice que las 5 vírgenes que tenían aceite dijeron: no, dice, no te podemos dar, porque si te damos se nos va a acabar a nosotros, a nosotras, dijeron, y nos vamos a quedar todas a oscuras. Mejor vayan y compren, o hagan a ver qué hacen. Se fueron a comprar, pero cuando regresaron, el novio ya había llegado. Y la puerta se cerró. Y dice que tocaron desesperadas: Señor, por favor, ábrenos. Somos la novia que te estamos esperando. ¿Y sabe qué contestó el novio? No las conozco. No las conozco. Es triste eso. Por eso le puse el mensaje: no te conozco. Porque yo digo que yo le conozco a Él, pero me pregunto: Señor, ¿me conoces tú a mí? ¿Me conoces tú a mí? En Mateo 7, verso 21, habla de que Jesús, hablándole a los discípulos, les dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos, dice. Y luego dice: sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Verso 22 dice: muchos me dirán en aquel día. Este es el punto aquí, hermanos, y este es lo crítico del mensaje hoy. En aquel día. Ahorita todavía tenemos tiempo. Si nuestra relación está así, todavía hay tiempo. Si estamos entre que sí y entre que no, todavía hay tiempo que podamos subir a otro nivel de nuestra relación con Dios, que le conozcamos más, que le busquemos más. Porque si no, mire, dice aquí: en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Eso suena como a reclamo. Yo hice por ti. ¿Qué no te acuerdas? Yo lavaba la alfombra de la iglesia. Yo limpiaba los baños cada domingo. Yo cocinaba para que todos comieran. En aquel día me dirán: ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No echamos fuera demonios? ¿No hicimos muchos milagros en tu nombre? Porque lo hay, hermanos, lo hay. Pero mire cómo dice el verso 23: y entonces les declararé, dice el Señor, nunca, ¿qué dice? Nunca os conocí. Por eso yo le puse el mensaje: no te conozco. Porque nuestro deseo es conocerle a Él, servirle a Él, relacionarnos más con Él. Pero para demostrar que le conocemos tenemos que obedecerle. Amén, hermanos. No nomás, como decía la semana pasada, no nomás lo que nos conviene. Hermanos, hay que esforzarnos, no nada más lo que conviene, lo que me hace sentir bien, no. David dijo: no voy a darte algo que no me cueste. Servir a Dios cuesta, hermanos, pero el galardón va a ser grande.
¿Cuántos quieren ser bendecidos en aquel día? ¿Cuántos quieren recibir de parte de Dios esa palabra que dice, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor? Yo quiero esas palabras de parte de Dios, hermano. Entonces, hermanos, entendamos y busquemos que el Señor nos ayude a obedecerle, nos ayude a vivir como Él quiere que vivamos y que hagamos siempre el esfuerzo de tener una mejor relación con Él. Amén. Vamos a orar al Señor. Yo quiero que cerremos nuestros ojos para pedirle al Señor que nos ayude. Con tus ojos cerrados, medita un poco en la relación que tú tienes con Dios y sé sincero contigo mismo. ¿Estás obedeciendo su palabra en lo que más tú puedes hacer? ¿Estás viviendo conforme a su palabra de la manera que tú mejor puedes? ¿Estás buscando tener una relación con Él? ¿Qué quiere decir eso? ¿Estás buscándole en cada momento de tu vida? Cuando te levantas, cuando vas camino al trabajo, cuando estás en el trabajo, cuando estás haciendo algo, cuando te sale mal algo, cuando necesitas dirección en algo. ¿Estás teniendo esa relación con Él? ¿Esa plática continua con Él? Eso es lo que va a revelar que le conoces. Eso. No que te sabes de memoria los versículos. No que estás aquí en la iglesia todo el tiempo. Que obedeces su palabra. Que vives de acuerdo a su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos esta mañana que bendigas a cada uno de tus hijos. Que nos ayudes, Señor, a tener esa relación íntima, más profunda cada día, Señor. Queremos poder decir, Señor, abiertamente que te conocemos. Que realmente, Señor, tú estás en nosotros, Señor. Porque estamos guardando tu palabra, porque estamos viviendo de acuerdo a ella, Señor. Porque te amamos así como tú nos amas a nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos. Ayúdanos, Señor, a relacionarnos contigo cada día más. Perdónanos, Señor, perdónanos porque hemos declarado que te conocemos, pero hemos hecho tantas cosas que no tienen nada que ver con tu palabra. En el nombre de Jesús, yo bendigo a cada uno de tus hijos. Yo declaro que hay de aquí en adelante hay un esfuerzo más fuerte de cada uno de tus hijos que está escuchando tu palabra, que va a buscar relacionarse contigo más íntimamente, Señor, que va a hacer todo de su parte, Señor, para que esa relación sea más íntima cada día, que no sean solo palabras, sino que sean acciones, que sean evidencias. Padre, en el nombre de Jesús, declaro bendición. Amén.